pantalla, ¿listo? Listo, chicos, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Si están escuchando bien, porfa. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, ya voy a compartir. Listo. Buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Espero pues que hayan tenido muy buena, muy buena semana. Eh, Nuevamente pues pido disculpas por los inconvenientes que tuvimos esta semana en cuanto a las sesiones en línea. Realmente pues se sale como tal de mis manos ese tipo de inconvenientes. En ese orden de ideas como tal, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, recordando primeramente que nos encontramos en la actividad de proyecto número 9, que pues, corresponde a la fase de implementación y tiene como objetivo desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema de información. Asimismo, junto a la actividad de aprendizaje número 10, en la cual pues lo que se pretende es realizar la instalación del sistema de información, teniendo en cuenta los requisitos para su operación, configuración, documentación y buenas prácticas de calidad de desarrollo de software, normas y protocolos establecidos por la organización. ¿Listo? Entonces, nuevamente pues les muestro como tal el cronograma. Recordemos que para esta actividad de proyecto número 9 tenemos lo que son 6 evidencias, de las cuales pues ya dimos apertura a la evidencia número 1, que pues fue el cuestionario técnico. Se dio apertura como tal a la evidencia número 6 de la profe de inglés, el cual pues es encuentro sincrónico, intercambios de opiniones y debates. Y la evidencia número 2, que es diseño y ejecución de planes de prueba del sistema de información. En esta oportunidad, pues vamos a dar apertura y explicación como tal a la evidencia número 3, que es elaboración del manual de usuario y manual de configuración de sistema. ¿Listo? Debido a los inconvenientes como tal, voy a configurar un poquito más la fecha para los tiempos de entrega. Y nuevamente recordarles, pues he visto como tal en los reportes que he descargado que hay muy pocas personas que han enviado como tal lo que es el cuestionario, lo que es la evidencia número 2, para que por favor puedan ir desarrollando las evidencias y que evitemos como tal al final de la actividad de proyecto estar como tal apurándonos y entregando evidencias pues digamos sin analizarlas muy bien. ¿Listo? Ya pues se han presentado inconvenientes y digamos que más que todo es por la falta de tiempo. Entonces, por favor, una buena práctica que quisiera como tal que aplicaran es dedicarle una hora, por ejemplo, a la lectura en cuanto al material de formación. Dedíquenle una hora, establezcan como tal un cronograma, una alarma cada día y traten de leer una hora en cuanto al material de formación. ¿Listo? O pues un poco también leyendo lo que es el formato de la evidencia. ¿Vale? Para que puedan entendiendo como tal qué es lo que hay que desarrollar. De igual forma, si tienen dudas o preguntas, recordemos pues que me la pueden realizar, con mucho gusto pues les estaré ayudando con ello, ¿vale? Obviamente pues recordarles que tenemos lo que es material de formación, en este caso pues tenemos material de formación relacionado con lo que son pruebas de software, manuales técnicos, configuración y pruebas de marcha del sistema de información, material de inglés y capacitación de usuarios. Seguido, pues también tenemos material complementario para que ustedes puedan como tal allí ingresar y leer como tal ese material que pues es relacionado en cuanto a lo que estamos viendo en esta actividad de proyecto número 9. Ahora bien, vamos a entrar como tal en materia en lo que es la actividad, perdón, la evidencia número 3, la cual pues corresponde a la elaboración del manual de usuario y manual de configuración del sistema, ¿no? En este caso, eh, esta evidencia también pues la modifiqué un poco. ¿Por qué? Bueno, primeramente recordarles que esta evidencia pueden ingresar aquí a la plataforma, a la parte de contenido del curso, seguido la carpeta proyecto, fase 5, actividad de proyecto número 9, evidencia número 3, dan clic encima de la TCU y aquí pueden descargar los documentos.
Los documentos ya los actualicé con las, digamos, correcciones en cuanto a la evidencia. ¿Por qué como tal modifiqué la evidencia? En este caso, si ustedes habían descargado ya el formato de la evidencia, veían que el punto número 1 era por allí crear un instalador. En este caso, recordemos nosotros que en la actividad de proyecto pasado o en la actividad de proyecto número 7, habíamos también realizado una especie como tal de instalación en cuanto a lo que era el proyecto que ustedes estaban desarrollando. Las personas pues que tenían desarrollo web sencillamente comprimían que ese proyecto, lo subían a la plataforma, inclusive pues aquí mismo también decían lo mismo, decían, digamos, el punto era básicamente lo mismo, comprimir como tal su proyecto, montar la plataforma o crear un instalador. Para las personas que están trabajando como tal en la parte de escritorio, se me había como tal olvidado por aquí crear instalador de proyecto. Olvidado como tal, por aquí pueden ingresar a este pequeño tutorial en el cual pueden ustedes crear un pequeño instalador en cuanto a lo que es su proyecto, pues, quienes están trabajando con la parte de Java. ¿Listo? Básicamente, mediante un pequeño software, pueden crear lo que es un instalador para crear un acceso directo y que sus archivos como tal estén ya guardados por allí en la carpeta de programas disco local C. Qué pena es que están los bichitos aquí molestando. ¿Listo? Entonces, por eso más que todo, modifiqué lo que fue la evidencia. Porque pues el punto número 1 básicamente nos pedían lo mismo que habíamos ya desarrollado anteriormente, ¿no? En ese caso, pues quedaron 3 puntos, el cual pues como tal son 3 manuales, básicamente, bueno, 3 documentos que deben entregar. Son documentos como tal muy sencillos de realizar, no son documentos nada complejos, tan solo es una parte de documentación. El primer punto, como tal, lo que nos exponen allí es elaborar el manual técnico de instalación y configuración del sistema. Nos dice aquí, en este paso, se debe construir el documento de instalación donde se especifiquen los requerimientos de instalación, el paso a paso de instalación y la configuración inicial del sistema de información, con base a lo visto en el objeto de aprendizaje de manuales técnicos de la aplicación. En este caso, pues recordemos, inclusive ustedes ya han hecho como tal lo que es unas pequeñas prácticas en cuanto al manual de instalación, tanto en inglés como la parte como de la evidencia en la cual pues se entregó lo que era la parte del proyecto. ¿Listo? En este caso podemos hacer un pequeño documento un poquito más elaborado, con un poquito más de elementos que vamos a tener allí. También nos piden como tal un manual de usuario y un plan de capacitación. ¿Listo? Aquí pues vamos a leer lo que nos piden en el manual de usuario y ahí vemos como tal la estructura del documento de cada uno de estos. Entonces en el manual de usuario nos dicen que en este paso se debe construir un manual para la utilización del sistema de información por parte del usuario, donde se especifique el uso y las funcionalidades implementadas a través de ejemplos de utilización, pensando en que sea una guía de consulta para el usuario final del sistema. El tercer punto nos dice que es elaborar un plan de capacitación. En este paso, una vez se ha construido los documentos técnicos de instalación y manuales de usuario, se debe elaborar un plan de capacitación. Este plan de capacitación debe involucrar a las personas que van a utilizar el sistema de información, tiempo de capacitación, lugar y elementos necesarios para realizar, al igual que un cronograma. En este caso, esta evidencia como tal está más enfocada a la parte cuando ustedes ya han terminado lo que es su proyecto, y ya pues ustedes tienen como tal una pequeña parte, bueno, ya el sistema funcionando y desean como tal básicamente entregarlo al cliente. ¿Qué es lo que se debe entregar como tal al cliente en un determinado proyecto? En un determinado proyecto, lo más aconsejable es como tal entregar un manual de instalación y de configuración del sistema para que ellos pues puedan como tal ver cuál es el proceso de instalación y en caso de que requiera configuración, pues puedan abrir ese manual o leer ese documento y puedan entender cuál es el proceso. ¿Listo? El segundo documento es elaborar como tal un manual de usuario en el cual pues recordemos que aparte de lo que nosotros hacemos la instalación de nuestro aplicativo,
que ya esté funcionando y que podemos ingresar aquí desde territorio, básicamente, nosotros debemos darle una pequeña guía para que él pueda como tal utilizar ese determinado proyecto. ¿Listo? Entonces, en ese caso, este manual de usuario básicamente es esta guía, en el cual pues ustedes van a tener allí, listo, para registrar un usuario, debe dar clic encima del botoncito registrar usuario y luego colocar los datos correspondientes y por último darle a aceptar, listo, algo como ello. O para configurar o cambiar el nombre de la empresa, debe ir a la parte de configuración, en el apartado como tal de empresa, y allí cambia su parte o la información de su empresa. ¿Listo? Entonces, este manual de usuario básicamente corresponde a la parte de la operación en cuanto al sistema. Y la parte del plan de capacitación es básicamente un pequeño documento en el cual ustedes van a estipular cómo pretenden brindarle esa información al cliente para que ellos puedan entender cuál es el funcionamiento y cómo son los procesos dentro del sistema que se ha desarrollado. ¿Listo? Entonces, en este caso, teniendo en cuenta estos 3 puntos, debemos entregar 3 documentos. Por aquí abajito, en la parte de productos entregables, perdón, nos lo describen. Entonces, en el primer punto, en el primer documento, nos dice que manual de instalación y configuración del sistema es un documento como tal con la siguiente estructura. Debe tener una pequeña introducción, debe tener como tal unas pequeñas convenciones básicamente hace referencia a qué personas básicamente va dirigido. ¿Listo? Requisitos mínimos del sistema de información o pues debe instalarse este pequeño software, no sé, una máquina que tenga mínimo 4 gigas de memoria RAM, que tenga como tal mínimo 10 gigas de almacenamiento y espacio como tal en disco duro, que tenga como tal un sistema operativo Windows 10 o algo por el estilo, o bueno, superior a Windows 10. Y pues en caso de que tengan otros requisitos, pues los puedan establecer allí. ¿Listo? Seguido, básicamente un pequeño paso a paso de cómo ustedes van a, o bueno, no cómo ustedes van a instalar, no. Básicamente un pequeño paso a paso de cómo es el proceso de instalación del sistema que ustedes han desarrollado. Por ejemplo, el primer paso es básicamente descargar el, el sistema de la web tal, o bueno, el descargar el archivo con tal nombre. ¿Listo? El segundo paso sería descomprimirlo. El tercero, o bueno, en caso de que no tengan, no nace un archivo comprimido, pueden como tal abrir como tal el documento, colocar los datos requeridos, colocar una licencia si es posible. Bueno, si es el dado caso en que tenga el software esa pequeña seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí sería el paso a paso de cómo se instala ese pequeño sistema de información, que se debe como tal colocar los archivos en tal ubicación, en una ubicación especial. Se debe como tal estipular en esta parte de la instalación del programa. La parte de configuración de programas y componentes, del programa y componentes. Entonces, en este caso, como va a ser la primera vez, debemos nosotros configurar lo que es el nombre de la empresa. Entonces, se debe configurar el nombre de la empresa y para ello debe ingresar al panel tal, ingresar la información que piden allí, colocar una contraseña y por último ya puede como tal acceder al sistema. ¿Listo? Entonces, esta parte como tal es la configuración del programa en caso de que requiera una configuración previa antes de entrar como tal a la parte de producción. Consideraciones adicionales, básicamente que no de, bueno, si en caso de que no sea compatible con otro sistema, pues lo pueden establecer aquí. Si el software, no sé, a veces usa más memoria o algo por el estilo, que se recomienda que pues tenga más de 4 GB de memoria RAM, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, en este caso, condiciones adicionales en caso de que pues tengan allí. Referencias, pues básicamente de dónde han básicamente sacado información en caso de que hayan sacado información si lo requieren. Y anexos, en este caso pueden colocar allí lo que son imágenes del proceso de instalación y haciendo referencia, pues no sé, a la parte como tal de la configuración del programa o la configuración de los componentes. Entonces, este sería como tal el documento número 1, que sería
manual técnico de instalación y configuración del sistema. ¿Listo? Es básicamente, como les venía comentando siempre, lo que deben ustedes entregar es un documento en Word en el cual pues tengan una debida portada y luego como tal el desarrollo de cada uno de esos puntos. Introducción, objetivos de, bueno, en este caso pues no eran estos, la otra. Introducción, convenciones, requisitos mínimos de hardware, software, otros requisitos, instalación del programa, configuración del programa y componentes, consideraciones adicionales, referencias, anexos. Luego viene como tal la parte del manual del usuario. En este caso tenemos nuevamente una pequeña introducción para qué básicamente va a ser ese documento, un objetivo como tal básicamente del manual, unas convenciones a quienes va dirigido como tal, especificaciones técnicas de que se debe tener como tal en cuenta, ingreso al sistema básicamente paso a paso de cómo ustedes van a ingresar al sistema, que primero deben ingresar a tal URL o que ustedes deben abrir como tal el sistema, colocar el usuario y contraseña correspondientes que se le ha asignado desde un inicio, la instalación del programa, etcétera, etcétera, etcétera. Operación del sistema, en este caso, pues ustedes van a describir aquí las funcionalidades. En el sistema tenemos el módulo de clientes, puede ser. Entonces, para registrar un cliente debe dar clic en tal opción, debe ir a tal apartado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, en este caso, por allá, configurado acá. Entonces, en este caso, aquí ustedes van a colocar el procedimiento de cada una de esas funciones que tiene su sistema de información. Tiene la parte como tal de registrar, no sé, productos, cómo se registran los productos. Que tenemos que ir al apartado de productos, o dar clic en el botón de registrar, y luego de ello podemos dar clic en el botón ver productos, podemos desde allí eliminar con tal icono o editar con tal opción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Consideraciones o recomendaciones adicionales que pues se recomienda que no se eliminen los usuarios. Se recomienda que no se eliminen los usuarios, etcétera, etcétera. Se recomienda que no se vayan a eliminar productos si los productos están agotados, etcétera. Digamos que más básicamente condiciones en caso de que tengan eh, estas condiciones que se deban cumplir o en caso de alguna falla que hayan detectado como tal en su sistema, pueden como tal informarle o bueno, darles aquí a conocer de que hay algún sitio para que la puedan reportar o a tal correo las pueden reportar. ¿Listo? Referencias, en caso de que hayan sacado como tal la información para este documento de alguna parte, pues sencillamente la van a colocar acá. Un glosario, y en este caso este glosario es realmente importante. ¿Por qué es realmente importante en un manual de usuario? Porque aquí pues va a estar la terminología que los usuarios o los clientes van a entender. Si hay algo, por ejemplo, que dice allí, no sé, una etiqueta button, supongamos que ustedes lo nombraron por aquí en el documento. Entonces, la etiqueta button hace referencia como tal a un elemento de código HTML, el cual o hace parte como tal de la vista en el navegador, algo como ello. Entonces, si tienen palabras muy técnicas que ustedes requieran básicamente darles a conocer, pues aquí van a colocar las palabras y le van a colocar un pequeño concepto de qué es esa palabra, pues, a qué hace referencia. Obviamente, pues en una terminología más simple. ¿Listo? Anexos, en caso pues que quieran colocar allí imágenes, pues lo pueden hacer mucho mejor. Y seguimos con la parte del plan de capacitación de los usuarios. Nuevamente, introducción, objetivo de la capacitación, para qué va a ser la capacitación, convecciones, requerimientos, básicamente qué es lo que se pretende como tal allí establecer, perfiles de los usuarios a los que va como tal enfocado esa determinada capacitación, cronograma de la capacitación, y en esta parte del cronograma de la capacitación, ahí tenemos un documento, ahorita pues vamos a ver dónde es que está. Hay un documento de referencia para que ustedes lo puedan tener en cuenta y lo puedan llenar, que es, pues, en la mayoría de casos tenemos nosotros lo que son plantillas. Consideraciones y recomendaciones adicionales en caso, pues, que haga falta para la parte de la capacitación, referencias, glosario y anexos.
Pues si ven como tal, los documentos que se deben desarrollar son verdaderamente pues muy sencillos, no son nada complejo. Nuevamente pues les recuerdo a las personas pues que entraron un poquito tarde. eh, el punto número uno, si ustedes cargaron el formato de la evidencia anteriormente, el punto número uno como tal no hay que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que nos estipulaban allí básicamente era lo mismo que hemos visto en la actividad de proyecto número 7, en el cual pues debemos básicamente, en caso de que era un proyecto web, comprimirlo, subirlo a la plataforma, para que pues allí puedan como tal tener una calificación. ¿Para qué volver a realizar eso dos veces? ¿Listo? Entonces, por eso quité como tal el punto número uno, dejando como tal la parte de la elaboración de los manuales y la parte de capacitación, el plan de capacitación. Entonces, en este caso yo les venía comentando que tenemos nosotros un pequeño documento para lo que es el cronograma de la capacitación, y ese pequeño documento está por aquí en la parte del material de formación, en la parte de capacitación de usuarios. Por aquí en la parte de capacitación de usuarios, esto es parte de multimedia en la plataforma, me parecen muy chéveres realmente para ver la información. Inclusive hay algunas partes que tienen sonido, entonces pues en caso de que no tengan Capacitación de usuarios. o se le haga muy difícil como tal leer este documento de esta manera, pueden hacer uso como tal de este pequeño multimedia y Introducción. van a tener una mejor comprensión de él. Y tenemos para poder La básicamente que capacitación de se lea usuarios como tal esa permite información. adquirir ¿Listo? Entonces, en este caso, les venía comentando que por aquí en ejecución esta de la parte, capacitación. en ejecución de la capacitación, en el primer punto que tenemos aquí una tabla de ejemplo, ¿qué mal es esta? La tabla de un pequeño cronograma. Y miremos aquí, vale, no es el cronograma, este es el plan de capacitación. Plan de capacitación de identificación de las necesidades, Bueno, aunque básicamente sería un pequeño cronograma, viéndolo bien, pues aquí están como tal estipuladas los elementos básicamente que se van a realizar en la parte de la capacitación. Desarrollo de la capacitación, descripción, asegurarse de las formas de evaluación que estén listas, capacitación a realizarse durante el programa, preparar una lista de los datos de los participantes. Bueno, no, miento. Plan de capacitación, identificación de la necesidad y organización de la capacitación. No, creo que este no. Estructura estructura plan de capacitación. Modalidad presencial, 100.000 participantes, introducción, inicio de sesión. Bueno. Este podría ser un pequeño, digamos, cronograma en cuanto al plan de capacitación, en el cual pues ustedes establecen allí un tema, colocan una pequeña duración, qué modalidad va a ser, quién lo va como tal a impartir, qué participantes como tal van a asistir allí. Y esta parte como tal, en la cual pues ustedes o básicamente son las tareas previas antes de la capacitación que se van a cumplir. ¿Listo? Y si hay observaciones respecto a esas tareas, pues lo pueden como tal allí em, estipular. ¿Listo? Este pequeño documento lo voy a descargar ahorita y se los envío como tal al WhatsApp, los grupos de WhatsApp para que lo tengan allí. ¿Listo, chicos? Aquí pues tenemos como tal la parte del alistamiento. Nos dice que el alistamiento de materiales, presentaciones, documentos, videos, manuales, talleres, ejemplos, alistamiento tecnológico, computadores. Bueno, toda esa es la parte como tal que se debe tener en cuenta para la ejecución como tal de la capacitación. ¿Listo? Registros, bueno, que se debe seguir como tal el plan que se ha estipulado previamente. Por El aquí en la plan de parte, capacitación. mira, por acá está, pero no tenemos el formato. Me parece que lo había visto por aquí, el recurso. Yo lo he visto por aquí. En alguna parte creo que estaba el cronograma. En este caso, tenemos aquí pues una pequeña descripción de cada uno de esos elementos que contiene como tal ese pequeño documento que nos piden allí en la parte de capacitación de usuarios. Asimismo, y tenemos los demás elementos multimedia para la parte de manuales técnicos de la aplicación, tenemos la parte de la configuración y puesta en marcha. Entonces, estos documentos, estos pequeños multimedia me parecen muy interesantes. Entonces, ¿qué deben colocar en la introducción? Aquí, pues, en este apartado se realiza una pequeña descripción del software y sus principales módulos y se indica cómo está estructurado el plan de capacitación. ¿Listo? Entonces, de acuerdo pues a eso, ustedes van a colocar aquí en su documento el plan de capacitación, en la parte de introducción, eso que nos estipulan aquí. ¿Listo? Obviamente no estas palabras, pero pues lo que nos están dando a entender aquí. ¿Listo? Metodología,
En caso de un cronograma, un plan de capacitación debe incluir un cronograma de trabajo y un horario en el cual se desarrollan las diferentes actividades. Este cronograma y horario deben ser previamente acordados con la administración. Pues pueden hacer uso como tal de esta pequeña tablita. Aquí pues estipulan una hora, pues inclusive pueden colocar de tal hora a tal hora se va a dar esta pequeña introducción. De tal hora a tal hora se va a dar la parte del inicio de sesión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces pueden adoptar como tal este pequeño documento. Voy a ver si se los convierte en Word para que lo puedan como tal editar y puedan utilizarlo para esta parte de la capacitación de usuarios. La parte de manuales técnicos, también por aquí teníamos la parte de manual técnico, en el cual pues tenemos el alcance, tenemos la descripción de los procesos, el diagramas UML, modelo relacional de la base de datos, descripción de la plataforma, inclusive por aquí teníamos creo que un ejemplo. Por aquí, ejemplo de creación de manual de usuario. Por aquí tenemos un pequeño ejemplo, pues, en el cual pues tenemos aquí el alcance. Bueno, aquí nos piden un poquito, o bueno, nos dan a conocer un poquito más de elementos que pues ustedes pueden tener en cuenta. ¿Listo? Entonces aquí en la parte de esto era el manual de usuario del sistema de información, es en la parte de los requisitos de conocimiento para manejar el sistema, que se debe utilizar como tal, se debe saber utilizar Chrome y Firefox, conocimientos básicos en informática, requerimientos de hardware y software, requisitos de hardware, ya como les estaba comentando ahorita, el computador debe contar mínimo con 4 GB de memoria RAM, espacio libre de 500 MB, impresora láser, requisitos de software, debe ser mínimo Windows 7, Windows 10, navegador versión tal, lector de PDFs, luego seguido las funcionalidades, pues que ya empezarían como tal la operación del sistema, eh, perdón, ingreso al sistema. Entonces, ¿cómo ingresa al sistema? Para acceder al sistema debe ingresar a tal URL o dar clic o abrir tal programita, luego le aparecerá algo como esto, coloca sus credenciales y listo. Interfaz gráfica en este caso, y básicamente aquí la parte de la descripción del sistema. Entonces, en la parte de interfaz gráfica tenemos un botoncito que hace tal cosa, tal elemento, tal otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Miremos que aquí tenemos un poquitico más de especificación de cada uno de esos elementos, asignar cita. Entonces, para asignar una cita, se va a realizar o va a dar clic en el menú tal, luego debemos ingresar a al campo en la parte de consultar, colocar el documento, etcétera, etcétera. Este documento como tal me parece también interesante, como un ejemplo. Obviamente no me parece una buena idea tomarlo así como tabla, podrían estructurarlo así como los documentos que han entregado. Sencillamente un pequeño título y comienzan por la parte de la descripción, ya que sin tabla pues sería un poquito raro y el espacio pues queda muy reducido en cuanto a las imágenes y todo ello, ¿no? Entonces también documento ahorita se los envío a la parte del grupo de WhatsApp. Creo que también había por aquí un documento en cuanto a la parte de la configuración impuesta en marcha, ver plantilla. Bien, plantilla de puesta en marcha. Pues aquí requerimiento paso a producción. En este caso, bueno, aquí hay muchísimos más elementos, número y servicio de ticket. Eso es cuando se ha realizado una solicitud por parte del cliente para realizar la instalación, la fecha de la solicitud, fecha y hora propuesta para la ejecución, tiempo de estimación, ciudad, tipo de cambio, normal, emergencia, tipo de modificación, base de datos. Bueno, un montón de elementos que pueden como tal tener en cuenta la parte de lo que es la configuración y puesta en marcha del sistema de información. Aquí no me acuerdo si teníamos más elementos. No, no. De plantilla de paso a producción del sistema de información, post implementación, atención de usuarios. Bueno, aquí inclusive pues también nos dan un pequeño recorderis. Cuando nosotros estamos como tal realizando un pequeño proyecto, es importante tener una parte que es de la post-implementación o después de que se implemente ese pequeño proyecto, qué es lo que como tal que se va a proveer. En este caso, en la mayoría de situaciones, eh, se brinda como tal una atención a los usuarios. Digamos, realizan ajustes en caso de que lo requieran, obviamente pues ajustes muy mínimos en cuanto a la configuración del sistema. Atención a requerimientos y esto pues ya pues, bueno, esta parte de atención a requerimientos es algo interesante y algo pues que deben tener muy en cuenta porque en muchos de los casos puede que usted desarrolle el sistema
según lo que el cliente ya haya estipulado, y una vez lo entreguen, el cliente le dice, no, es que esta parte, pues la había pensado, pero ya no la quiero así. Pues en este caso ustedes deben tener muy bien perdón, deben tener claridad en la parte del contrato, en la parte cuando ustedes establecieron los requerimientos, que era exactamente lo que se requería. Y en caso de que se requiera como tal de modificaciones ya de mayor índole, se viene a aplicar esa parte de nuevos requerimientos. Obviamente esos nuevos requerimientos serían obviamente pagos. ¿Listo? O sea, ya ustedes en caso de que el cliente le haya pedido tal requerimientos de tal forma y que se le dé como tal por cambiarlo, obviamente es el tiempo del desarrollador el que estamos, o el que se está invirtiendo allí. Obviamente el tiempo de cada persona es lo que vale. ¿Listo, chicos? Entonces, para que tengan en cuenta esa partecita allí. Bueno, construcción de un instalador. En este paso, o este pequeño elemento, este pequeño multimedia, me parece interesante que pues lo puedan leer las personas que están desarrollando la parte de escritorio. Eh, Tenemos una sección dedicada a la parte de construir el instalador. En este caso, pues nos dan aquí como tal a conocer unos pequeños iconos de construcción de instaladores. Tenemos por aquí, digamos, un paso a paso de cómo se debe construir un instalador, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues muchos más. En este caso, el video por aquí, bueno, uno de los videos por aquí que estamos teniendo, InnoSetup Launch 4, J creo que se llama, un pequeño software para la parte de Java. ¿Listo? Para que lo puedan como tal consultar allí las personas que están desarrollando la parte de Java. ¿Qué otra cosita? Requerimientos, instalación del sistema. Bueno, esta es la parte como tal. Yo creo que ya tenemos ahí claridad de básicamente cómo se realiza la instalación de lo que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Ustedes están desarrollando un proyecto web. Pueden como tal optar por subirlo a una plataforma, a un hosting. Bueno, eso creo que no lo hemos especificado bien en una pequeña conferencia. Vamos a estipular una conferencia. La próxima semana vamos a tener conferencia en cuanto a programación para la parte de seguir con la parte de la explicación. ¿Listo? En cuanto a código. Yo creo que vamos a tener que realizarla por ahí el día martes, porque creo que el jueves y el viernes la profe Alejandra tiene conferencia con ustedes la próxima semana. ¿Listo, chicos? Entonces, dudas, preguntas al momento en que vamos ahorita, chicos. ¿Está compleja la evidencia? ¿Sí, José, tienes la manita alzada? Sí, profe. ¿A qué te refieres con las convenciones en el manual del usuario y en los otros manuales? Las convenciones básicamente van enfocadas a, bueno, hacen referencia como tal a qué personas van enfocadas como tal ese pequeño documento. ¿Listo? Hacia qué personas va enfocada este pequeño documento. Listo, profe. Listo, José. Entonces, son tres manuales, o sea, son tres documentos separados, porque yo lo había entendido como si fuera tres en el mismo documento, cuando miré el material de formación. Profe, está muteado. Vale, vale, qué pena, qué pena. Entonces, en realidad, pues creo mejor que sean tres documentos, porque cuando se va a presentar bueno, cuando se entrega una documentación al cliente, no se entrega un pequeño documento o un PDF en el cual pues busque allí la parte de manual de usuario o busque allí la parte de la capacitación. No, documento de manual de usuario, documento como tal de instalación, documento de capacitación. Si la persona quiere como tal a ver la parte del manual del sistema, abre el manual del sistema, lo ve, lo analiza, lo lee, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, digamos por esa parte como tal la organización, y para verificar bien como tal cada uno de esos puntos. Me parece pues mucho mejor en cuanto a la parte también de la revisión. Por eso preferiblemente en documento cada uno. Igual pues no es mucho trabajo que hay que hacer. Básicamente solo tener la estructura en diferentes documentos y ya, guardarlos y subirlos. ¿Listo, chicos? ¿Otra pregunta, alguna otra duda? ¿Está complicada la evidencia o está fácil?
Instructor, tengo una pregunta. En caso de el que el software tenga roles como usuarios, administradores, en este caso se deberá crear dos manuales de usuario, ¿verdad? No. Hay el mismo manual de usuario como tal, se estipula allí la información. El usuario administrador puede como tal realizar validación de esta información, puede como tal realizar estas funciones. El rol como tal de vendedor puede como tal vender los productos, actualizar como tal la cantidad, pero no puede eliminar los productos. ¿Listo? Entonces, allí pues van estipulando ese mismo manual, los diferentes roles que hay como tal allí en el sistema y que puede como tal realizar. Obviamente hay algunos roles que tienen unos privilegios que pueden realizar algunas funciones y otros que no. ¿Listo? Entonces sería solo un documento. Si es un sistema web, ¿a qué te refieres si es un sistema web, Juan? Creo que era la parte del punto número 1 que había anteriormente, de entregar como tal la parte del instalador. En este caso, pues como les venía comentando, fue como tal ese punto, pues porque era básicamente lo mismo en cuanto a la evidencia, perdón, la actividad de proyecto número 7. ¿Y Harold tiene la manito alzada? Bueno, buenas noches. Buenas noches, Harold. Bueno, mira, en resumidas cuentas, lo que toca entregar es el manual de usuario, el manual de capacitación y Y el manual de instalación. y el manual de instalación. Correcto. Eso es lo que hay que Ok. entregar en esta evidencia. No es nada más. ¿Listo? Entonces, ¿algo otra duda, alguna otra pregunta, chicos? Ahorita, pues, a lo que termine la conferencia, yo les envío esta parte les envío la parte de este documento, de este otro documento que tenemos por aquí en cuanto a la parte del manual de usuario y este pequeño otro documento en el cual te da la parte de paso a producción. En este caso, bueno, este paso a producción, pues, no me... Es como un documento ya cuando se va a instalar como tal, pero no corresponde mucho a la parte de lo que hay que entregar. ¿Listo? Preferiblemente que sea un documento en Word en el cual pues se estipule una sección de introducción, convecciones, requisitos mínimos, otros requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Creo que por aquí había una parte de usuario, la parte manual de usuario, aunque también está la parte de requisitos de hardware y software, lo cual tendríamos en la parte de manual de instalación. Bueno, ahí pues se pueden complementar. ¿Listo? Hay una pequeña controversia allí. Requisitos mínimos de hardware y software está en la parte de manual ¿de qué? De usuario, pero pues en la parte de aquí de la evidencia no la están pidiendo en el manual de usuarios en la parte de instalación. Y pues digamos que tiene más coherencia en cuanto a la parte de manual de instalación. ¿Por qué? Pues porque es la parte donde el cual pues van a instalar el sistema operativo, donde deben tener en cuenta qué requisitos tienen en cuanto a hardware y en cuanto a software. ¿Listo? Entonces, chicos, dudas, preguntas. El día de hoy creo que sí nos rindió un poquitico en cuanto a la conferencia. Em, no sé qué otra cosilla. ¿Cómo les ha ido con la parte de la profe Alejandra? ¿Sí, Sebastián? Profe, ¿el sistema web también tiene requisitos mínimos? Si es web. Eh, sí, pero en este caso la cuestión está en que, pues para un sistema web, digamos que no requiere muchos requisitos. Por lo general, creo que eso lo habíamos establecido por allí en la evidencia anteriormente, hosting web, en el cual les había recomendado que buscaran una parte de un hosting, en el cual le prohíben allí básicamente qué elementos le daban. En este caso, miremos aquí, por ejemplo, este plan de 12 meses, le prestan como tal 768 megabytes como tal en cuanto a memoria, perdón, 6 gigas de RAM en cuanto a memoria, y bueno, hay otros como tal que tenemos más por allí. Pero por lo general un sistema web
creo que inclusive con una memoria de 512 megabytes, obviamente pues en un servidor. 512 megabytes de 1 giga perdón, 1 giga, sí, 1 giga de almacenamiento, con eso basta. Obviamente pues es un sistema como tal pequeño, ¿ya? Pero un sistema pues grande, obviamente pues va a requerir mucha más información. Y en cuanto pues en que ingresen más usuarios, pues sencillamente tenemos que tener más capacidad de hardware y software. Más Ok, que todo gracias, eso. profe. Vale, gracias, profe. Listo, Sebastián. ¿Algo otra duda, alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicos, pues yo creo que no les quito más tiempo por el día de hoy. Yo de pronto les estaré escribiendo el día de mañana para las personas pues que todavía no han entregado las evidencias de esta P09 o alguna evidencia al menos, para que puedan ir entregándolas, ¿listo? La idea como tal no es estar como tal al final de la actividad del proyecto número 9 y estar enviando las evidencias allí, sino que podamos como tal finalizar esta actividad del proyecto número 9 de la manera pues más sencilla posible. ¿Listo? La próxima semana pues, si Dios quiere, el martes tenemos conferencia en cuanto a la parte de programación. Bueno. Entonces espero tengan una muy buena noche, chicos, que la terminen de pasar súper bien. Y pues ahorita pues les enviaré como tal la información al grupo de WhatsApp. Inge, muchas gracias. Muchas gracias, Listo, profe. bueno, Antonio, hasta luego. Profesor, muchas gracias. Feliz noche. Un gusto, Buenas Carlos. noches. Feliz noche, hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Yo te contesté el mensaje que me dejaste en WhatsApp. Listo, José. Vale. Buena noche para todos, chicos. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Gracias, feliz noche.